amigos, bienvenidos a esta segunda parte del video tutorial de formación de ClassDojo. Y como ya sabemos, ClassDojo se basa principalmente en la gamificación, insignias positivas y negativas que un profesor podrá asignar al alumnado cuando considere necesario. Como podemos ver en pantalla, tenemos a todos los alumnos y uno que es toda la clase. Si hacemos clic en uno de los alumnos o en toda la clase, vemos que nos salen una serie de habilidades que ya vienen predefinidas. Estas serán o bien positivas, que aparecen las que tenemos aquí en pantalla, o bien necesita trabajo, que no hay ninguna. Para editarlas, vamos a editar habilidades y entonces nos llevará a este menú. En primer lugar, si tuviéramos más clases, podríamos importarlas desde las clases que ya tuviéramos creadas. Por ejemplo, la clase de demostración, que no nos interesa importarla desde aquí, pero si tuviéramos otras clases con una serie de habilidades ya creadas, las podríamos importar. Para editar una de las que hay, solamente tenemos que poner el ratón encima, nos sale la opción de editar y podemos cambiarle el icono por otro, cambiarle el nombre y como es una habilidad positiva, el peso del punto irá desde 0 hasta 5. Por ejemplo, a este le vamos a dar 3 puntos. Por último, nos da la opción de guardar o bien eliminarla. En este caso la vamos a guardar y ya tenemos aquí debajo trabajo de matemáticas, 3 puntos. Vamos a eliminar esta, por ejemplo, que no nos interesa. Y vamos a eliminar esta, que tampoco nos interesa. Y ahora vamos a crear una nueva. Vamos a seleccionar el icono. Le ponemos un nombre y una puntuación. Por ejemplo, le vamos a dar 3 puntos. Le damos a guardar y ya la tendremos aquí. Buen comportamiento, 3 puntos. Si lo que queremos es restar puntos o poner negativos, tendremos que ir a necesita trabajo y añadir habilidad. Ponemos un icono como siempre, un nombre y en este caso el peso del punto irá desde 0 a -5. Le vamos a decir que el mal comportamiento son 2 puntos negativos. Le damos a guardar y vamos a crear otra. Le ponemos un icono, un nombre y una puntuación negativa. -4 puntos, por ejemplo, y le damos a guardar. Abajo vemos que tenemos 3 opciones. Si queremos que los padres vean todos los puntos, solo los puntos negativos, o si por el contrario no queremos que vean ningún punto. Por último, cerramos y ahora vemos que cada uno de los alumnos tiene las habilidades que hemos creado. Por ejemplo, buen comportamiento para Anabel y vemos que le suman 3 puntos. Si lo queremos hacer para toda la clase, buen comportamiento para toda la clase, 3 puntos más para toda la clase. Vamos a ponerle otros 3 puntos más a toda la clase. Y ahora, por ejemplo, vamos a Lucía y le vamos a poner necesita trabajo, que sería un negativo, y lo que vamos a hacer es restarle 2 puntos. Mal comportamiento, 2 puntos. Vemos que Lucía pasa de tener 6 puntos a tener 4. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer con los alumnos. Si pinchamos, por ejemplo, en Jesús, tenemos varias opciones. Añadir elemento, enviar un mensaje al padre, está desactivado porque el padre no está conectado todavía, e invitar a los padres de Jesús, que lo haremos más adelante. Vamos a añadir un elemento. Al añadir un elemento, nos dice compartir en la carpeta de Jesús. Podremos adjuntar una imagen o simplemente compartir algo sobre Jesús. Le vamos a decir que ha tenido un buen trabajo en matemáticas. Le damos a publicar. ¿Y dónde quedará esto guardado? Quedará en las carpetas de los alumnos, que lo veremos posteriormente. Cerramos el cuadro de Jesús y ahora vamos, por ejemplo, con Mónica. Y le vamos a dar por el buen comportamiento 3 puntos. Si estos 3 puntos los hemos añadido por error, vemos que Mónica tiene 9 puntos, podemos deshacer el último cambio. Con este botón le damos y vemos que Mónica vuelve a tener 6 puntos. Ahora le vamos a dar a Ramón un punto. Podríamos deshacer el cambio o añadir una nota. ¿A quién se le añadirá la nota? Al último alumno que hemos seleccionado. En este caso, como ha sido Ramón, dice añadir nota para padres de Ramón acerca de persistencia. Bueno, persistencia es la habilidad que hemos seleccionado. Escribimos la nota y le damos al botón de añadir nota, la cual le llegará al padre.
Por otro lado, al igual que estamos puntuando a los estudiantes, podemos puntuar grupos completos. En el primer tutorial vimos que habíamos creado 3 grupos, el grupo A, B y C. Si yo pincho en uno de ellos, abajo nos pone premiar grupo. Sí, entonces debemos seleccionar la habilidad con la que queremos premiar a ese grupo. Le vamos a dar 3 puntos más a este grupo. Vemos que cada alumno de ese grupo tiene 3 puntos más, en este caso 5 puntos para el grupo. El grupo B, le vamos a decir, nos pone los puntos que tiene cada alumno, pero vamos a premiar el grupo y le vamos a dar un punto. Y al grupo C le vamos a poner un punto pero negativo. Necesita trabajo, menos, no realizan los deberes, menos 4 puntos. En este caso tendrán una puntuación negativa. Volvemos a estudiantes y vamos a ver otra de las opciones. Por ejemplo, pincho en Anabel y aquí nos pone canjear puntos. Es muy importante al configurar nuestro perfil, que lo vimos en la primera parte del tutorial, que seleccionemos el español de España, porque si seleccionamos español de México, por ejemplo, aquí aparecerá otro mensaje distinto. Pero bueno, canjear puntos lo que significa es cambiar una serie de puntos por un beneficio para el alumno. Por ejemplo, le vamos a decir que Anabel cambia 5 puntos por 10 minutos de juego. Le damos a canjear puntos y como vemos, Anabel pasa de tener 12 a 7 puntos, pero ha obtenido un beneficio. Esta parte de canjear puntos es interesante, por ejemplo, si creamos una lista de clase con una serie de beneficios y un valor en puntos, y los alumnos podrán canjearlos en el momento que el profesor lo considere oportuno. Siguiendo con el tema de las puntuaciones, tenemos la opción de reiniciar burbujas. Burbujas son los círculos donde aparece la puntuación de cada uno de los alumnos. Si accedemos a opciones, tenemos el botón de reiniciar burbujas. Podemos seleccionar alumnos en concreto o seleccionar todos los alumnos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, a Jesús y le voy a decir reiniciar burbujas a Jesús. Como vemos, a Jesús lo hemos dejado con 0 puntos. Y ahora vamos a cambiar de tema para pasar al apartado de informes. Para ello vamos a opciones, ver informes. ClassDojo nos ofrece la posibilidad de crear gráficas que reflejen el rendimiento o comportamiento a nivel personal o grupal. A este tipo de gráficas, ClassDojo las denomina donuts o rosquilla. Tenemos la opción de seleccionar toda la clase o un alumno individualmente. Aquí, que está seleccionada toda la clase, vemos el total de positivos y el total de negativos, pero si bajamos hacia abajo, veremos todo el historial de cuándo se les ha puesto esos positivos y esos negativos. Si cambiamos a un alumno en concreto, pues nos saldrá el historial de ese alumno. También podremos seleccionar un periodo de tiempo. Aquí pone esta semana, pero puede ser la semana pasada, el mes pasado o un intervalo de fechas personalizado que nosotros debemos establecer. Por otro lado, podremos imprimir el informe de un alumno. Si le damos al botón de imprimir, seleccionamos uno de los alumnos, Silvia, y además aquí abajo nos pone incluir informes detallados de todos los puntos. Lo marcamos y le damos a imprimir informes. Nos va a generar un documento en PDF con todo el informe detallado de los puntos que ha recibido Silvia, en el día que los recibió, por qué los recibió, etc. Volvemos a ClassDojo y también podremos generar una hoja de cálculo. Si le damos a ver hoja de cálculo, se nos generará un archivo CSV que podremos abrir con Excel. Aunque dependiendo de lo que queramos hacer con estos datos, es más aconsejable darle al botón de imprimir. Cerramos la sección de informes. Pasamos ahora a la sección de invitar a profesores, padres y alumnos. Vamos a comenzar por profesores. Compartir una clase permite dar acceso a esta clase a otro maestro para que pueda otorgar puntos a los estudiantes, enviar mensajes a los padres o publicar en la historia de clase, entre otras cosas. Para ello, vamos a Opciones y Añadir coprofesores. Ahora solo tendríamos que escribir su correo electrónico y darle a Invitar. Al profesor le llegará a su correo una invitación para que se una a la clase. Si no estuviera registrado, tendría que registrarse en ClassDojo.
Por el contrario, si hubiera profesores que estuvieran registrados en este colegio, pues ya nos aparecerían aquí debajo sus nombres. Simplemente tendríamos que añadirlos a nuestra clase. Pasamos ahora a invitar a las familias. Desde el mismo menú del que estamos, de edición de la clase, podríamos acceder a familias y desde aquí podríamos hacerlo. Pero tenemos otra serie de opciones, accesos directos para invitar a las familias, como puede ser desde este botón de aquí arriba, que nos llevaría al mismo lugar, o desde aquí abajo, invitar familias. Ahora tenemos dos opciones, o bien invitar por correo electrónico o un número de teléfono. Si tenemos el correo electrónico del padre o de la madre, lo podemos añadir e invitar. Podríamos añadir por un lado al padre, por otro lado a la madre. Y hay que recordar que son cuentas que no están conectadas. Cada uno es titular de su propia cuenta y los mensajes son privados entre las cuentas. También lo podemos hacer con un número de teléfono. Y por otro lado, podríamos descargar imprimibles. Si le doy, se nos genera un PDF que al abrirlo nos emite una carta individual para cada padre. Por ejemplo, esta es para Victoria Abril, nos da las instrucciones de cómo deben conectarse y una clave, un código, tanto si eres nuevo en ClassDojo o si ya tienes una cuenta de padre en ClassDojo. Si seguimos para abajo en el documento, pues pasaremos a otro alumno y así sucesivamente. Esto lo podremos imprimir y repartirlo a los padres para que se puedan conectar con las cuentas de sus hijos. Volvemos a ClassDojo, le damos a OK y pasamos ahora al modo de conexión de los estudiantes. Al igual que pasaba con las familias, aquí tenemos ya el botón de estudiantes, pero también tenemos varios accesos directos. Por ejemplo, aquí inicio de sesión del alumno o si vamos a opciones, tenemos también un acceso directo, conectar a los estudiantes. Siempre nos llevarán al mismo lugar. Y ahora tenemos dos modos para que los alumnos inicien sesión en su clase de ClassDojo. Como vemos aquí tenemos dos botones, inicio de sesión de clase o inicio de sesión en casa. Vamos a empezar por inicio de sesión de clase, hacemos clic y la primera vez que realicemos este paso nos pedirá permisos en la cuenta del alumno. Es decir, al continuar estás indicando que tienes consentimiento de los padres o estás consintiendo en nombre de alguno de los padres de usar una cuenta del alumno de esta clase. Le decimos estoy de acuerdo y nos encontramos con tres modos de iniciar sesión en clase. El primer modo sería escanear código QR. Esto sucede cuando los alumnos disponen en clase de una tablet, por ejemplo, que tiene una cámara que puede captar un código QR o un teléfono móvil o un ordenador con cámara que puedan captar el código QR. Si tenemos seleccionada esta opción y le decimos confirmar, los alumnos escanearán el código QR y les saldrá una lista con los nombres de todos los alumnos de la clase. Cada alumno tendrá que elegir su propio nombre. Para cambiar el método de inicio, le damos al botón Cambia método de inicio de sesión y vamos al que corresponde con un código de texto. Lo seleccionamos y nos dice los alumnos inician sesión tecleando un código de 6 caracteres. Le damos al botón y aquí nos da las instrucciones, dice al abrir ClassDojo, dojo.me, los alumnos tendrán que introducir este código de texto y ya tendrán que elegir su nombre. Volvemos a cambiar al siguiente método y sería iniciar sesión con Google. Le damos a confirmar Google y ahora cuando los alumnos entren en la web dojo.me tendrán que darle a iniciar sesión con Google, registrarse y por último introducir arriba el código de 6 letras. Cerramos y ahora vamos a inicio de sesión en casa. Hacemos clic y en este caso lo que nos hace es que nos genera unos documentos para imprimir con las instrucciones de cómo podrá cada alumno individualmente conectarse en casa. La forma de conectarse con este método es a través de un código QR. Volvemos a ClassDojo, cerramos y para terminar la segunda parte de este video tutorial vamos a ver el apartado de mensajería en mensajes. Pero antes voy a cambiar de cuenta a otra clase en la que tengo un padre conectado. Bien, como podemos apreciar aquí, tengo 10 estudiantes y un padre, he cambiado de cuenta y voy a mensajería.
Aquí tengo un padre conectado, el resto de padres lo tengo sin conectar porque también es una clase de prueba. Y como podemos apreciar, cuando yo pincho en el padre, me aparece un cuadro de texto para enviarle un mensaje al padre o a la madre de Adrián. En este caso, el alumno es Adrián. También podré adjuntarle en el mismo envío un archivo o una imagen. En este caso lo he hecho para un alumno en concreto, pero podría darle al botón de todos los padres y al escribir aquí se le enviaría directamente el mensaje a todos los padres. O tengo la opción de un mensaje nuevo y seleccionar a todos los padres que tengo conectados, en este caso solo tengo uno, o podría seleccionar a ciertos padres solamente. Salimos de este menú, volvemos a Adrián, por ejemplo, y ahora vamos a escribirle un mensaje. Por ejemplo, Adrián ha trabajado muy bien. Si le doy al botón de enviar, automáticamente, pues, claro, le llegaría el mensaje al padre. Adrián ha trabajado muy bien. Y el padre me podría contestar de la misma manera. Pero tenemos otra opción. Voy a escribir lo mismo y vemos que al lado del botón de enviar hay una flecha. En este caso podríamos programar el mensaje. Seleccionamos el botón, elegimos una fecha, por ejemplo el 13 de enero, y le vamos a seleccionar también una hora, a las 9 de la mañana. Entonces le damos a horario y este mensaje se queda aquí abajo programado. El día 13 de enero a las 9 de la mañana le llegará ese mensaje al padre. Si queremos ver lo que hemos puesto, le damos a ampliar y aquí nos dará todos los datos del mensaje programado. Si quisiéramos, también podríamos eliminar el mensaje que está programado en la X. Nos sale un mensaje de confirmación, eliminar mensaje. Y por último, y ahora sí para terminar, vamos a ver una configuración que nos puede resultar bastante interesante. Para eso me salgo de la clase, voy al menú principal y me vengo a configuración de perfil. Nos vamos a mensajería y aquí tenemos varias opciones. La de no molestar o silenciar notificaciones los fines de semana. Esto es bastante interesante para que no nos lleguen notificaciones o mensajes de los padres durante las horas que nosotros establezcamos. Por ejemplo, yo tengo no molestar desde las 11 de la noche hasta las 8:30 de la mañana. En ese horario a mí no me llegaría a ningún dispositivo ningún mensaje de los padres. O también tengo activado silenciar notificaciones los fines de semana. Y con estos ajustes de cuenta terminamos este segundo video tutorial. Nos vemos en la tercera parte.